Buenas tardes, mi nombre es Ariana Quince y mi compañera Joana Vanegas. Le vamos a presentar los temas de metales pesados y gases. Los metales pesados son tóxicos ambientales muy peligrosos, son elementos de elevado peso atómico que suelen ser posiblemente tóxicos que se encuentran o se emplean en procesos industriales tales como el cadmio, el mercurio, el plomo, el níquel, el cobre. Incluso en bajas concentraciones pueden tener efectos nocivos en los animales y las plantas. No existe una definición concreta para lo que son los metales pesados, puestos a ellos se les refiere como un conjunto de elementos y subcomponentes de materiales metálicos y numerosos elementos semimetálicos, incluso que no son metálicos, pero son de alta contaminación, toxicidad y ecotoxicidad. En donde podemos encontrar manejando ese tipo de materiales. Las profesiones donde se emplean esos tipos de elementos químicos son la plomería, la minería, se encuentra también la reparación de baterías, las pinturas, entre otros, pues que ya son muy comunes. La fuente de emisiones. Aunque la mayoría de los metales pesados se encuentra generalmente de forma natural en la corteza terrestre, el hombre ha provocado que esa presencia de estos elementos se vuelvan como muy profunda en los procesos industriales, que se podía de pronto estar de una forma natural en este elemento, causando pues daños en ellos mismos. La incineración de residuos genera una gran cantidad de materiales tóxicos que causan graves problemas ambientales en el aire, en el suelo y en el agua. Las fuentes de emisiones de metales pesados es estrechamente relacionada con las aplicaciones, puesto que las industrias y los procesos que se realizan, muchos dependen muchísimo de esos materiales para poder ejercer o poder programar estos procesos. Uno de los materiales que se utilizan es el mercurio, que es una producción de cloruro, sosa acústica, insecticidas, se utiliza también en la explotación de minería, en el oro, la explotación de oro, la fabricación de instrumentos de medición como el termómetro, el barómetro, también en la industria de cosmética. El plomo se utiliza en las baterías, en las gasolinas, para las pinturas, los barnices, las industrias automovilísticas, para la fabricación de vidrios y cerámicas. El cadmio también se utiliza en la galvanización, en las baterías, en las pinturas. Otro que podemos también mencionar es la plata, que se utiliza en las fotografías, en los conductores eléctricos, las soldaduras, también en la galvanización. El cromo, que es en la parte metalúrgica, también lo utilizan en los materiales refractarios, en pinturas, en conservación de madera. También se emplea como agentes de curtientes. El cobre son industrias eléctricos y automovilísticos sin construcción, que se conserva también madera. También dice que se utiliza mucho en la acuicultura como sulfato de cobre. El hierro pues lo utilizan en las industrias de hierro y de acero, y en la medicina se emplea en forma de fumarato de ferroso como hermatínico. Y el níquel también se utiliza en la parte metalúrgica, en las baterías, en los equipos solares, también se genera aceites combustibles. Y el aluminio se emplea en la construcción, en el transporte, en el envasado, en las industrias eléctricas, farmacéuticas, en cosméticos, en la parte de odontología, cuando se utiliza el óxido de aluminio como material cerámico. El arsénico también forma parte de varios fármacos que son utilizados para combatir el asma, afecciones cutáneas, también en tratamientos de leucemia y los tratamientos que tienen que ver con la parte de la sífilis. La parte del zinc también es utilizado en varios productos agrícolas, en medicina, en la parte dermatológica. ¿Qué efectos pueden tener estos metales en la salud de las personas? Pues como ustedes lo saben comúnmente, los metales están en el quehacer del hombre pues casi todos los días, más que todas las personas también que trabajan en la parte industrial y que tienen contacto directo con estos tipos de elementos. Las vías de entrada pues es la dérmica, por ingestión, por inhalación, pueden ocasionar gingivitis,
Gingivitis, sí, alteraciones psicológicas, puede ocasionar abortos, función renal, daños en el hígado, puede causar cáncer pulmonar, incluso la muerte, erupciones cutáneas, diarreas, daños en el hígado, cefalia, entre otros. ¿Qué son los gases? Son una sustancia gaseosa que su temperatura es de 20 grados centígrados y la presión es de 101.3 kilopascal. Algunos gases pueden tener propiedades nocivas como los tóxicos, corrosivos o peligrosos como el inflamable y explosivo. También puede mover la detención de su presencia por un olor engañoso. Las propiedades de los gases ocupa completamente el volumen del recipiente, no tiene forma definida ya que se adaptan al tipo de recipiente, se pueden comprimirse fácilmente debido a sus enormes espacios vacíos entre moléculas y otros. Los tipos, hay tipos de gases ideales que son un gas imaginario que tiene masa para sus moléculas pero no ocupan un lugar ni tampoco tienen fuerza entre ellas. Los gases nobles pues podemos decir que son un grupo de elementos químicos que poseen propiedades muy similares, son inodoros, incoloros y presentan una baja reactividad química. Los gases ideales, pues podemos decir que es un gas imaginario que tiene una masa, pero sus moléculas no ocupan un lugar ni tampoco existen fuerza entre ellas. Hay que destacar que ningún gas, hay que destacar que con exactitud a las excepciones entre el hidrógeno y oxígeno que poseen bajo peso molecular. Los gases atmosféricos, pues podemos decir que los gases se tratan del aire que nos envuelve entre ellos. Los encontramos en el aire, en el dióxido de carbono, el helio, el nitrógeno y el oxígeno. También podemos decir sobre los gases electrónicos y químicos. Se indica a suministrar productos y servicios en este ámbito. Hay que decir que unos más rigurosos son uno de los más rigurosos que existen. Se llevan a cabo en gases licuados, gases esenciales para electrónica, gases para litografía y sistema de gas. Gases con calidad alimentaria. Esto se utiliza para el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Estos gases suministran en botellas de alta presión, en tanques, en estado líquido y posteriormente se mezclan en las cantidades adecuadas. También encontramos los gases industriales. Se emplean mucho en los sectores como por ejemplo en la disposición de una gran variedad, modo suministro y solución de gas. En los gases refrigerantes incluyen los gases HCC y HFO, creo que son los refrigerantes naturales como el amoníaco. Son una detención de fugas que ayudan a que los equipos funcionen correctamente. Gases a la protección de soldadura, protegen a la soldadura del oxígeno y tienen un efecto positivo en la misma como la fuerza, resistencia, la dureza y la corrosión. Los gases medicinales pues son imprescindibles. Una forma diagnóstica de tratamiento moderno. Estos gases se utilizan para la patología, para diagnosticar una gran variedad de patologías. Los síntomas que podemos ver son quemaduras en la nariz, ojos, garganta, tráquea, en las vías respiratorias también por la exposición que están expuestos. También podemos ver tos, sangre y un esputo que es hemotisis. También son comunes las arcadas, la dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos prevenirla? Podemos prevenirla haciendo entrega de los elementos de protección o utilizando también, haciendo que los trabajadores utilicen sus elementos de protección como la mascarilla, que es lo más importante, que ellos sepan o darle capacitaciones sobre cómo manipular estos elementos, también
que cada vez que estén expuestos, que duren un cierto tiempo determinado, que utilicen las pausas activas, que antes de poner las medidas preventivas, sobre las medidas preventivas, no, la señalización hasta donde deben llegar ciertos trabajadores a no pasarse. También podemos darle o decirle que cada vez que utilicen o maneje esos gases o ese gas, cada vez que termine su turno o comience su turno, hacerse una limpieza para que no lleve moléculas en su cuerpo y vaya a afectar a otra persona. Muchas gracias. Con este tema terminamos la exposición con mi compañera Adriana y mi persona.